Las canciones siempre han acompañado las grandes luchas del pueblo mexicano. Vicente Riva Palacios, general e intelectual liberal, les compuso la famosa Adiós Mamá Carlota a la emperatriz esposa del malogrado Maximiliano de Habsburgo, fallido emperador de México, cuando ésta se regresó a Europa a buscar ayuda para su esposo. Adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor. En la remota playa te mira con tristeza la estúpida nobleza del mocho y el traidor. Durante la Revolución Mexicana se compusieron cientos de canciones que narraron los episodios locales, regionales y nacionales de las gestas revolucionarias. Carabina 30-30 que los rebeldes portaban y decían... A mitad del siglo XX, con el ascenso de la lucha de los maestros y los ferrocarrileros, surgió una compositora e intérprete pionera de la canción política o de protesta o canto nuevo, la cantautora Judith Reyes, a quien debemos también las primeras investigaciones sobre la importancia del corrido mexicano, auténtico medio de comunicación popular. Soy guerrillero de Guatemala, para vencer o para morir. Siguiendo esta tradición del corrido, renovado por Judith Reyes, a partir de otra gran lucha política como lo fue el movimiento del 68, surgen dos grandes cantautores, José de Molina y Óscar Chávez. Apoya las revoluciones que se hacen en otro país, pero grita no hay condiciones para que hagamos la de aquí. En la década de los 60, junto al espectacular surgimiento del rock, surge el canto nuevo a partir de otro gran movimiento de izquierda. La Unidad Popular de Chile llevó por primera vez en la historia al poder a un presidente marxista, Salvador Allende, quien sería derrocado por un cruento golpe militar en 1973. Los dos principales cantautores de este movimiento fueron Violeta Parra y Víctor Jara, a quien los militares golpistas le cortaron las manos antes de asesinarlo en el Estadio Nacional de Chile, durante los primeros días del golpe. El otro gran exponente importante fue el grupo Quilapayún. El pueblo unido jamás será vencido. Aquí está forjando la unidad. En este contexto, surgen en Querétaro cantautores y grupos que forman parte importante de los movimientos estudiantiles, sindicales y populares de los 70, los cuales crearon una alternativa dentro de la cultura popular queretana, con canciones que hablan de política, que hacían crítica, mostraban activa poética, lírica y musical. Un grupo representativo de este movimiento musical queretano es el grupo Apax Chacán, que significa canto nuevo. Hola amigos, estamos aquí en el séptimo y último programa de la serie Querétaro en pie de lucha, una serie de 7 programas que se aboca a comentar contenido del libro del historiador Kevin Simón Delgado, que nos ha acompañado a lo largo de estos programas, que trata sobre las luchas políticas y sociales de la izquierda queretana durante la mitad del siglo XX. Un libro que era importante hacer para reflexionar y tener la memoria más fresca sobre estos movimientos, que una memoria que se iba haciendo cada vez más difusa al paso del tiempo y que no estaba, digamos, de alguna manera tratada. Digamos que este es, en ese sentido, un libro pionero en estos temas. Y bueno, en este último programa, Kevin, vamos a hablar de un aspecto que a veces se deja mucho de lado, ¿no? Pero que es muy importante porque es parte como pues de la formación política y ética y
y hasta educativa, ¿no? Que dejan estos movimientos, que es el arte, la cultura que generan estos movimientos, particularmente la canción política, el teatro, ¿no? Pero también hay pintura, hay gráfica, hay toda una experiencia estética de la lucha, de las resistencias, ¿no? Alrededor de estos movimientos. Tú le llamas contracultura. Para empezar, pues, ¿por qué no nos dices qué es lo que entiendes como contracultura, como concepto histórico y concepto político, ¿no? de estos movimientos? Gracias, Abelardo, y saludos a quienes nos escuchan y nos ven. Sí, pues la contracultura se entiende como esta propuesta alternativa a un discurso oficialista, ¿no? Estatal, que va de la mano con movimientos sociales. Creo que para entenderlo bien, creo que no habría que disociar una cosa de la otra, ¿no? La revolución política de la revolución artístico-cultural en el siglo XX en general fueron de la mano, y lo mismo va a ocurrir en México. Cada movimiento social tendrá, digamos, su experiencia artística, estética, ¿no? Y con la intención, digamos, no nada más de promover músicas o expresiones culturales hedonistas, sino que pues, haya un despertar de la conciencia, ¿no? Un despertar político que invita a la gente a reflexionar su realidad y a participar pues, en las transformaciones que desde el entender de los movimientos sociales se requieren. Entonces yo entendería eso como la contracultura. Yo no canto por cantar ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Pensé que ya no te gustaban esas canciones de los 70s. Con eso que te pusiste muy punk en los 80 y medio fresa en los 90. Oh, yo no olvido las canciones que nos dieron patria, matria y corazón. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente. Ya nos hicimos viejos. No, yo crecí. Yo crecí con esto, mira. Y esto era lo que se oía en mi época. Y estas cosas, mira. Yo crecí con esto. Y luego en los 70s inventaron estas cosas, mira. Qué ingeniositos, ¿verdad? Y luego nos salieron con estas cosas. Y en los discotes grandotes hay música que cabe en estos disquitos. Mira nada más. Y están diciendo que en las computadoras la música del futuro va a ser milagros. Siempre al día, pero te digo algo, las buenas canciones de cualquier tiempo siempre van a ser la esencia de la música popular. Y en los 70s y en los 60s, desde los grandes movimientos sociales, surgió un arte también revolucionario, nuevas letras, fusiones musicales de diferentes géneros, lo popular y lo culto, convergiendo en la canción política. Vos lo sabes, guitarra negra, siento que hago falta en la marcha, en la consigna, en la honda preocupación de mis hermanos. Pero mucho ojo, no me gana la nostalgia, sino que me atosiga la memoria. ¿Por qué no sentir nostalgia? Ya lo dijo el poeta López Velarde, toda nostalgia es reaccionaria. Eso no dijo exactamente. Bueno, pero lo digo yo. Lo mío no es nostalgia ni ignorancia, es memoria. ¿Y cuál es la diferencia, pues? Mira, te lo explico así. La nostalgia es como las momias de Guanajuato, así todas bonitas, maquilladitas en su vitrina con su crinolina. Y la memoria es como el niño que te cuenta la leyenda del Callejón del Beso. Son cosas muy distintas. Ay, nomás tú te entiendes. Y eso que no ando en la divagación canábica. Mira, mejor vas a escuchar esto.
¿Quiénes tocan? ¡Ay, son los Apacs Chacán! El canto nuevo en maya. Fueron los primeros en muchas cosas, como esto de vincularse en los movimientos de izquierda, tanto estudiantiles como obreros, campesinos y urbanos. Primeros en tomar la plaza, los espacios públicos para el arte. Allí en la Rinconada de San Francisco ponían su foro popular y se expresaban ellos y otros grupos de música y hasta de teatro. Ahí conocí al Cleta y al Llanero Solitito. ¡Ay, ojetes! Muchos morros y morras tomaron conciencia gracias a las canciones y al teatro. Crearon, ¿cómo te puedo decir? Crearon una sensibilidad hacia la libertad y la justicia y la lucha, una mística, un sentimiento contra todas las fregaderas que se cometen desde el poder y la fuerza. Fusionaron el mero entretenimiento con la inteligencia. Eso fueron lo que lograron la música de protesta y el teatro político. Oye, pero ¿cómo recibió la recatada y levítica Querétaro toda esta música y arte revolucionario? Ya parece, entonces estaban medio acostumbrados porque la universidad ya pesaba como un polo cultural de la ciudad y si a los hijos les gustaba la movida, pues a los papás y a las mamás les tenía que gustar también. Pero los que abrieron brecha realmente fueron los chavos de fines de los 50 y los 60. Con esto de los Beatles, hubieras visto en 1965 en el cine Alameda, se estrenó la película Yeah, 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 La noche de un día difícil. Y era un gritadero en el cine, muchachas todas emocionadas cada vez que salían el Paul McCartney y el John Lennon. Y lo mismo pasó después en 1967 en el cine Plaza con Help. Y todo esto, pues la momisa lo veía muy mal. Pero había las chamaquitas también que se pusieron las minifaldas y no las bajaban de casquivanas y a ellas no les importaba y seguían enseñando pierna y no les importaban el qué dirán, que tenía mucho peso en ese tiempo. Esta fue una revolución en la mentalidad represora de la queretanidad. ¿No quieres un toque? Ya sabes que yo no le hago a esas cosas. No, pero el toque que ahorita traía era uno de estos que usaban en las cantinas, que te daban unas descargas eléctricas y a ver qué aguantaba más. Nada de esos gustitos que tenían, pero ya no lo encuentro, ya no sé dónde quedó. Hola amigos, estamos aquí en el séptimo y último programa de la serie Querétaro en pie de lucha, una serie basada en la investigación del historiador Kevin Simón Delgado. Y en esta ocasión estamos hablando de la experiencia estética de los movimientos, de las manifestaciones artísticas, de la canción, del teatro, de la gráfica. Y ya nos platicó Kevin qué debemos entender por contracultura como parte inherente, ¿no?, de estos movimientos, que no se puede separar de la misma. Y Kevin, ¿por qué no nos platicas ahora cuáles eran los actores de esta experiencia estética de la lucha y los espacios que abren y también su propia lucha específica como artistas? Sí, en los 70 habrá algunos espacios que han sido, bueno, que han trascendido en la memoria. No muchos, ¿no? Hasta eso no son tan numerosos, pero que ni duraderos, por desgracia, pero que, digamos, como sea, enmarcaron pues una necesidad por parte de una generación que era expresarse a través pues del canto, de la poesía, ¿no? De distintas expresiones artístico-culturales. Hay una cafetería muy recordada que es la cafetería Tatabasco, a finales de los 70, que durará un par de años, no mucho más, que, pues, digamos, logrará ser el espacio de convergencia de los distintos y pequeños grupos de la izquierda universitaria, un poco la izquierda obrera, la izquierda magisterial y, pues bueno, también vamos a decir, la izquierda intelectual, ¿no? Que algunos ya no necesariamente pertenecían a la universidad y que lograrán en ese espacio converger y abrir un espacio de discusión, ya sea a través de la lectura de textos clásicos del marxismo y el socialismo, y lo que estaba muy en boga en ese momento, así como del canto, ¿no? Como la canción de protesta, la nueva trova cubana, en fin, la recuperación de la música latinoamericana, más o menos el jazz, el blues y el rock, que entonces pues, se consideraban que eran parte más bien como del otro bando, del imperialismo yanqui, ¿no? Entonces había ciertamente una estira y afloja en torno a esa música, aunque también, o a estos géneros musicales, pero también formaban parte, como sea, del ambiente contracultural,
por su propuesta anticonservadora, ¿no? Entonces, ciertamente hay espacios como esta cafetería que serán bien recibidos por estos sectores, ¿no?, sociales, pero que también recibirán o serán receptáculo de actos de la cerrazón de los sectores de la ultraderecha, que acudirán en un par de ocasiones pues, a hacer actos de sabotaje, digamos, contra este espacio. En una ocasión aventando tinta negra sobre los libros que ahí se vendían para que, pues, bueno, los hiciera inservibles. Y en una segunda ocasión a intentar quemar la librería. Cosa que era muy común entonces de la ultraderecha queretana, intentar quemar todo aquello que les resultara chocante, ¿no? Intentaron y quemaron un par de veces el local de partidos políticos de izquierda que estaban emergiendo en ese momento, por ejemplo. Entonces, está este espacio, hay un par de cafeterías ahí que duraron menos y son menos recordadas. Y en cuanto a los actores, pues sin duda alguna en cuanto a música, pues es muy recordado el grupo de Apac Chacán, por ejemplo, ¿no?, que tenía también a muchos integrantes de la universidad y que recuperando la música de personas como Víctor Jara, Mercedes Sosa, Oscar Chávez, recientemente fallecido, etcétera, y bueno, de la trova cubana inspirada en la revolución, pues amenizaban, ¿no?, o intentaban concientizar de manera, a través del sentimiento, a través del canto, distintas protestas y distintas manifestaciones, acompañando la lucha normalista, la lucha universitaria, los mítines o huelgas obreras, por ejemplo. Entonces hay una serie de actores y espacios ahí que van a servir como puente, ¿no?, entre las distintas luchas a través de las expresiones artístico-culturales. Sí, es importante los espacios que conquistan, por ejemplo, ahí en la Rinconada San Francisco. Claro. Antes de que se apañara el Estado, digamos, las plazas para sus festivalotes. Sí. La izquierda los ocupó y hizo toda una promoción educativa, política, informativa, concientizadora, ¿no? Sí. A través del canto, del teatro y del baile. Y un lugar popular, ¿no? Que fue muy importante, pienso yo. Y que ya después, siendo gobernador Mariano Palacios, pues ya se convirtió en espacios oficiales, ¿no? Se perdió la calle. Pero esos espacios los iniciaron la izquierda. Sí, así es. Y ahora sí que sus presentaciones musicales eran a la vez mítines, ¿no? Tenía las dos cosas a la vez. Y sí lograban o intentaban pues entablar foros de diálogo con la gente, con la ciudadanía que no tenía acceso a otra información que no fueran los periódicos oficiales o las estaciones de radio comerciales o pues, las televisoras o entonces la televisora, ¿no?, que pues, solo tenía una sola versión de los hechos. Y pues intentaban promover otras luchas, también locales, ¿no?, barriales y también luchas nacionales e internacionales. En algunas ocasiones llegaron a traer como invitados a militantes guerrilleros de lo que estaba ocurriendo en Centroamérica, por ejemplo. Entonces, sí había ahí era un espacio de diálogo y un espacio de encuentro, me parece muy importante, que va a durar pues la primera mitad de los 80, por lo menos, y después, como bien dices, una vez que Palacios Alcocer llega al poder, pues intenta como apañarse, ¿no?, el trabajo realizado desde la independencia y la autonomía, y las oficializa, las institucionaliza y pues pierden esta parte combativa, ¿no?, de manera paulatina, pero la va a ir perdiendo. Y bueno, la iglesia pues recuperará ese espacio, ¿no?, levantando bardas como ahora permanecen, ¿no?, en este andador junto a la iglesia de San Francisco, que entonces estaba abierto y que hemos recuperado imágenes, ¿no?, donde pues, se ponían las mantas en apoyo al Frente Sandinista de Liberación Nacional, por ejemplo, ¿no?, o a distintas luchas de México y de Querétaro. Ya casi no vengo al cine. La última película buena que vi fue El Padrino. Ahora pasan puro cine de ficheras. ¿Vio el desplegado que denuncia el atentado contra la librería Tata Vasco? En esta ciudad de Querétaro, alrededor de las 3 horas del viernes 27 de octubre de 1978, se inició un incendio en el local de la librería Tata Vasco, ubicada en la avenida Juárez número 48. No se trata de un simple incendio, puesto que por los indicios que se observaron, restos de gasolina, podemos darnos cuenta de que se trata de un vil atentado contra la cultura.
Si lo hubiera hecho un grupo de izquierda, ya estarían ustedes y la prensa hablando disolución social, terrorismo y conspiración comunista. Pero como fue la derecha, no se dice nada. Se investigó el hecho. Pero no se castigó a nadie, el café tuvo que cerrar. Ay, amigo, usted no cambia. Mire, lo de la librería Tatabasco, no cerró por la fogata que le prendieron en la puerta. Cerró por las broncas que traían sus dueños, entre ellas cuestiones políticas. Eran militantes del Partido Mexicano de los Trabajadores que fundó el ingeniero Eberto Castillo. Ya sabe usted que los de izquierda siempre se andan peleando entre ellos. Ya ve que dicen que un izquierdista siempre es divisible entre dos. Se pelean por todo. Y lo de la Tatabasco es un asunto menor. Un asunto menor. En esos años hubo una campaña de atentados contra grupos ultraderechistas, clandestinos contra espacios de izquierda, aquí en la Levítica Querétaro. En 1969, un grupo de teatro del Instituto Tecnológico Regional que presentaba la ópera Rock High contra la guerra de Vietnam sufrió un atentado con gases durante su presentación en el Teatro del Seguro Social. 2 años después, en 1971, se repitió el ataque durante la presentación de la obra de Alejandro Jodorowsky, El juego que todos jugamos. Y desinflaron las llantas de 100 coches. 1 año después, en 1973, el Movimiento de Conciencia Católica de Querétaro realizó un mitin en contra de la película de Jodorowsky, La montaña sagrada, por supuestamente denigrar a la Virgen de Guadalupe. Y acuérdese, en 1981 en el Teatro de la UNAM, en la Ciudad de México, uno de estos grupos ultracatólicos golpeó con chacos y barras de fierro a los actores de la obra de Oscar Liera, Cucaramácara, por los mismos motivos, usados por obispos y prelados. Y todavía piensa que el atentado contra el Tatabasco fue un asunto menor. Todo eso se paró en cuanto la autoridad empezó a investigar. Pero no hubo un solo detenido por esos hechos criminales, siendo que todos sabíamos quiénes habían sido los culpables. Puras especulaciones. A ver, dígame, según usted, ¿quiénes son los terroristas de ultraderecha? Todos sabemos que en la universidad militaron en grupos ultraderechistas muchos jóvenes católicos. Esas organizaciones secretas se armaron desde los cenáculos de la jerarquía eclesiástica, como el Muro, movimiento universitario de renovadora orientación. Y no cualquier joven militaba en ella. Aquí en Querétaro estuvieron José Víctor Ortiz Montes, quien luego fue sacerdote y secretario del arzobispo de México, Norberto Rivera Cabrera. Otros fueron Alfredo Botello Montes Cabrera, Felipe Urbiola, Simón Guerrero y Juan Carlos Hernández, quienes después fueron notables militantes del PAN y funcionarios y hasta diputados y senadores, ni más ni menos. ¿Y tiene manera de probar semejantes acusaciones? Yo no lo digo. Son investigaciones periodísticas muy serias, publicadas en libros y en las cuales nadie nunca refutó. Periodistas de izquierda atacando a políticos de derecha. Pues así no se puede llegar nada a fondo. El periodismo hizo su chamba, pero la autoridad no. Por eso estamos como estamos. Se lo he venido diciendo todos estos años. Los cambios son muy lentos y graduales. Y acuérdese, no pasa nada. Eso cree usted, pero sí pasa. La historia y la realidad siempre están en movimiento. Oye, ¿pero qué rescatarías de la cultura en todos estos años de la última mitad del siglo XX? Ay, eso pregúntaselo a los culturólogos cabezones que hablan con grandes conceptos y son grandes intelectuales. ¿No ves que yo soy un pobre venadito que habita la serranía? Ay, no te hagas el humildito. Sabes a lo que me refiero. Bueno, ya estás. Mira, yo me quedo con los testimonios de un compa que se llama Gerardo Esquivel, que fue un gran pintor, de los menos buenos, y que dejó su verdad bien clara. Dijo que hubo una generación de jóvenes artistas y animadores culturales que le dieron con su creación y trabajo identidad y rumbo a los 60 y 70 por las luchas de la izquierda.
Y si bien estos movimientos fueron derrotados por adversarios y traidores, ya ves como a los compañeros de izquierda que expulsaron en los 70s de la universidad, su labor de todas maneras continuó en otros campos. Uno de estos espacios fue la Casa de la Cultura, que estuvo en la Casa de Cala, en donde se forjaron pintores, músicos, teatreros, literatos, promotores de la cultura fundamental. Por cierto, esa casa la mandó cerrar el ínclito gobernador Camacho Guzmán, argumentando que ahí nada más había puros comunistas y marihuanos. ¿Y a poco no era cierto? Pues sí, pero no era para que cerrara la Casa de la Cultura y pusiera más oficinas burocráticas. Además, la gran mayoría ni eran comunistas ni eran marihuanos. Yo me quedaría con esto. Hola amigos, estamos aquí en el último programa, séptimo programa de la serie Querétaro en pie de lucha, basada en la investigación del maestro Kevin Simón Delgado, que documenta toda la gesta de las luchas políticas de izquierda en Querétaro en la segunda mitad del siglo XX. Este último programa estamos hablando de la experiencia estética de la lucha, de la llamada contracultura. Y ya, Kevin, pues ya platicamos sobre los actores y los sujetos de estos espacios, así a grosso modo, pero que nos da una idea más o menos de cómo habitaron esta ciudad, estas experiencias. Y ya para cerrar tanto el programa como la serie, ¿cuál sería tu punto de vista de todo este ciclo de luchas en general que hemos hablado a lo largo de toda la serie, desde la huelga estudiantil de 58, la lucha por la autonomía, el asalto a la universidad cuando Gutiérrez Vega, la lucha de los 70, la normal, ahora la contracultura? Así, de manera sintética, ¿cuál sería tu conclusión al respecto? Bueno, creo que estas luchas de la mano, a la par de otras tantas que se abordarán en otra serie de 2 tomos, ¿no? del Querétaro en pie de lucha, Memorias de las Izquierdas, Luchas Sociales en Querétaro, pues abrirán a Querétaro. Ahora sí que les guste o no a los sectores que no querían que Querétaro se abriera y que siguen exigiendo que pues, se mantenga ensimismado sobre pues, un discurso político-ideológico muy, muy conservador, pues Querétaro se va a abrir, ¿no? Y Querétaro va a cambiar su rostro, cambiará su política. Ciertamente hay trabajo por hacer, pero digamos, sí va a haber un rejuvenecimiento, ¿no? a través de la lucha, de la protesta, de las demandas, y es claro para mí, como diría un historiador, Joseph Fontana, que pues no hay cambio social ni transformación social sin lucha, ¿no? Entonces creo que un resultado, ¿no? Un ejemplo que nos da esto es que pues, las protestas, la organización de los distintos sectores sociales sí traen este tipo de resultados que logran abrir sociedades pues, que son cerradas o conservadoras. Muchas gracias, Kevin. Queremos agradecer a todo nuestro público por habernos acompañado a lo largo de este programa y esperemos que de los anteriores también, sobre esta serie que es, como dice Kevin, el primer tomo de 3 que hablan sobre las luchas de izquierda y sociales que ha habido en Querétaro desde mitad del siglo XX hasta la actualidad. Querétaro en pie de lucha. Les agradecemos muchísimo su atención y pues nos vemos en la próxima y pues la lucha sigue, ¿no? La lucha sigue, Abelardo.